Eh, Estamos empezando ya con la transmisión de qué es lo que pasará con el dólar peso mexicano. Y antes que todo, necesito que me comenten a través del chat, por favor, si es que se escucha bien y si es que están viendo la presentación. Perfecto, por lo que veo se escucha bien, se ve bien la presentación. Vamos a dar estos 2 minutos para que ya se vayan instalando, se pongan los audífonos y ya se vayan instalando para comenzar. Vamos a comenzar específicamente en 2 minutos y esperando a los demás países que se conecten y le damos. Perfecto, señores. Bien, en honor al tiempo y a los que se conectaron temprano, vamos a comenzar con el seminario online que realizamos casi todos los meses en México. Y en esta oportunidad vamos a hacer una especie de special report de qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando con el peso mexicano frente al dólar. Todos los que hoy día estamos acá en México entendemos qué es lo que está pasando básicamente en grandes rasgos, qué es lo que está ocurriendo con los aranceles, qué es lo que está ocurriendo hoy día con los impuestos a las remesas, qué es lo que va a pasar hoy día frente al gobierno y los aranceles que está imponiendo Donald Trump a los productos realizados o producidos en México. ¿Cuánto tiempo se va a prolongar esto? Hace muy poco Claudia Sheinbaum ya empezó a tuitear de que básicamente tenía un logro frente al 5% de impuestos a la remesa y que lo rebajaron a 3,5. Me preocupa sobremanera de que se esté celebrando esa bajada cuando hoy día gran participación en volúmenes de dólar, por supuesto, tienen que ver de las remesas. Por lo tanto, vamos a revisar eso en detalle, pero también vamos a ver en estricto rigor cuáles son los porcentajes hoy día en términos de PIB, en términos de exportación, importación, qué es lo que exporta México, qué es lo que no exporta, cuáles son los mitos que mueven el dólar, por lo que hemos tenido varios comentarios de nuestros mismos clientes de cuáles son los drivers finos que debiesen mover al dólar en contra el peso mexicano. Por lo tanto, vamos a empezar, pero antes les voy a mostrar un pequeño video, un comercial de Capitaria para los que hoy día no nos conocen, que dura aproximadamente menos de 1 minuto para que lo vayan revisando y entiendan un poquito lo que hacemos.
Bien, bien señores, por tanto, recapitulando, vamos a hablar de qué es lo que pasa con el dólar frente al peso mexicano. Y bueno, para los que no me conocen, soy el country manager de Capitalia México, de profesión, ingeniero comercial de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar. Tengo un diplomado en transformación digital, un magíster también en gestión de negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez y también acreditado ante la Comisión de Mercado de Valores como director comercial hasta el año 2026 y un par de años también de experiencia en el mundo fintech, financiero e inmobiliario. Bien, comencemos. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Son cuatro temas importantes. ¿Qué es lo que pasó con los aranceles? Matías, le subieron los aranceles a China, también a Estados Unidos. ¿Qué pasó con el TEMEC? ¿Qué pasó con Canadá? Hoy creo que se los bajaron o se los quitaron. ¿En cuánto quedó finalmente los aranceles? Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué pasó con los mercados frente a una política agresiva arancelaria por parte de Estados Unidos a sus países vecinos? Y cómo fue disminuyendo la agresividad y en su tono para poder negociar, por supuesto. Ya les voy a explicar cuál es el objetivo de Donald Trump, que un poco lo que está haciendo tiene un objetivo, no es llevarse mal con todo, sino que tiene un objetivo que es bajar la tasa de los bonos del tesoro o bajar la tasa del yield de 10 años y 30 años, que incluso no lo ha logrado, que está en máximo histórico sobre el 5%. Y cómo fue moderando, por supuesto, su tono agresivo, y eso obviamente impactó en los mercados financieros, teniendo un rally, incluso uno de los rallies más potentes dentro de los 15 días en los últimos 18 años. Y, por supuesto, vamos a ver cuál o cómo repercute eso en el dólar. Vamos a hacer una visión del dólar a nivel global, tanto de entrada como salida de flujo de capitales. Y vamos a terminar con un análisis técnico respecto al dólar peso mexicano. ¿Cuál era la proyección que se tenía antes de que empezara el año 2025? ¿Cuál es la proyección que se tiene el día de hoy frente a una disminución en la agresividad respecto a Donald Trump? Y por supuesto, qué es lo que vemos en el caso de Capitalia, cómo lo estamos viendo desde el punto de vista personal, hacia dónde va, hacia arriba, hacia abajo, desde el punto de vista técnico y fundamental. Bien, a ver, Donald Trump, yo creo que para todos los que estamos conectados, efectivamente ha sido un dolor de cabeza, especialmente en México. Yo como casi que chileno mexicano, viviendo ya un par de años acá en México, es un dolor de cabeza y todos los mexicanos el día de hoy podemos sentirlo, no solamente en los mercados, no solamente en los movimientos, sino en la toma de decisiones. ¿Por qué hablo de la toma de decisiones? Porque básicamente hoy día Donald Trump no solamente está jugando con el tema arancelario, está jugando, por ejemplo, que no va a permitir a que los estudiantes puedan ir a hacer sus máster o puedan ir a estudiar a Estados Unidos. Quiere bloquear esa entrada. Adicionalmente está jugando con la mayoría de las familias mexicanas que dependen de una remesa, poniéndole un impuesto básicamente del 3,5%, que inicialmente era el 5%. Por lo tanto, sabemos que el 70% de los ingresos de las familias mexicanas provienen de las remesas de las personas mexicanas que están trabajando en Estados Unidos y le envían dinero a sus familias para poder subsistir. Por lo tanto, está yendo más allá respecto del punto de vista económico y por supuesto, mercado internacional, sino que está yendo directamente a las personas y eso, por supuesto, genera riesgo, genera incertidumbre y eso genera una ola, por supuesto, de toma de decisiones, no solamente por parte de los inversionistas, sino que también una incertidumbre por parte de las familias y eso obviamente genera un menor gasto y eso afecta lícitamente al consumo interno de México. Por lo tanto, ha sido un dolor de cabeza, no solamente para México, sino que a nivel mundial. ¿Pero por qué específicamente México? Porque hoy día el 70% del plan cambiario que tiene Donald Trump respecto a esta especie de guerra comercial tiene que ver con México. Por lo tanto, México es el protagonista dentro de su posible plan, que hasta el día de hoy no ha ejecutado nada, por supuesto, pero es un plan súper agresivo que fue el que presentó en noviembre del 2024. Por lo tanto, ¿qué es lo que les quiero mostrar?
Recuerden que empezamos con hoy día estamos con una tarifa del 25% de los productos que se fabriquen en México y que por supuesto se exporten a Estados Unidos. Los mayores socios comerciales en términos de costo productivo tienen que ver México y Canadá, ¿ya? En una parte, desde el punto de vista de tecnología, México, y por la parte acá de manufactura, Canadá. Acero, hierro, etcétera, ¿ya? Que ya sabemos que le ha puesto Donald Trump impuestos arancelarios, por supuesto, a estos commodities. Pero por la parte de México, recordemos que, ya les voy a mostrar una gráfica, el 80% de las exportaciones que tiene México van hacia Estados Unidos. Y eso básicamente, ya les voy a mostrar un gráfico, corresponde al 11% del PIB. Por lo tanto, México es, si bien el país con mayor riesgo, y es por eso que también vemos en el gobierno que no hay mucha o no hay una tónica de responder, o sea, nadie quiere hacer enojar a Donald Trump porque finalmente tiene el sartén por el mango, porque sabemos que la economía de México depende en un gran porcentaje de las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Por lo tanto, aquí les muestro una gráfica de hoy día todavía no está el 100% de los productos con tarifa arancelaria, si bien es el plan, ¿ya? El propósito de lo que se espera para el 2025. Estamos a la mitad más o menos del 2025 y esto es lo que ha ocurrido. Efectivamente, con un 25% de aranceles, estamos viendo que este es el impacto en el PIB de Estados Unidos en el caso de que se venda menos productos, ya sea fabricados en México como en Canadá, hacia Estados Unidos. Y la verdad es que el PIB real es del 0,7%. Ya les voy a mostrar cuánto le impacta a México. Pero hoy día, ¿cuánto le impacta a Estados Unidos con una tarifa arancelaria del 25% a estos países en ciertos productos, por supuesto? Ya vamos a ir en detalle. Pero básicamente es no más del 1% de su PIB, ¿ya? Recuerden que cerca del 70-73% del PIB de Estados Unidos proviene del consumo interno. Estados Unidos tiene una economía muy distinta a la de China. China depende del mundo, ¿ya? Y cuando el mundo está mal, lo que hacen los chinos básicamente es aplicar el factor multiplicativo del PIB, que es básicamente gastar un peso en el gasto público, que eso se multiplica por 1,5 y si gasta un peso en gasto público es un 50% más que si gasta un peso en consumo, en inversión, exportaciones netas, ¿ya? Por lo tanto, los chinos, como son muchos, contratan a 5 millones de chinos, construyen un hospital en una mañana y eso genera empleo, consumo, etc. Sin embargo, Estados Unidos aplica algo distinto, que si el mundo está mal, que fue lo que pasó en pandemia, eventualmente si ellos siguen consumiendo de manera interna, es como si no hubiese pasado nada. Y eso lo mostraron en la crisis de pandemia, que efectivamente cerraron todo, todas las economías cayendo fuerte, y Estados Unidos básicamente no pasó nada, incluso la bolsa al siguiente año fue una de las subidas más importantes que ha tenido en la historia. Por lo tanto, a Estados Unidos poner aranceles, porque muchos me dijeron, sí, les afecta a todo, si la mayoría son productos mexicanos los que... Sí, pero es el 1% de su PIB. Por lo tanto, eventualmente lo podría hacer. Y acá está demostrado y ahí pueden ver cuánto afecta a la inversión real, que es un 2%, a las exportaciones un menos 1%, y obviamente a sus importaciones, que es donde le pega fuerte, que es un menos 5% de su PIB. Pero lo que tenemos, el dato duro, el dato que tenemos que revisar es acá, es el PIB real, que no es más del 1,1% que le afecta estos aranceles. Bien, Matías, a ver, me han dicho que México lo que exporta es petróleo, que así se mueve la moneda. No, o sea, eso es un mito. Recuerden que en México lo que más le exporta a Estados Unidos tiene que ver con las piezas en tecnología. Y aquí les puse este gráfico porque el petróleo y el gas básicamente en miles de millones de dólares básicamente son 1.000 millones aproximadamente. No es más que eso. Versus los 87.000 millones de dólares que se exportan en partes de vehículos que tienen que ver con vehículos eléctricos, para Ford, para etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Estados Unidos lo que hace es armar el auto, pero todas las piezas, el motor, la rueda, etcétera, no tengo idea, pero todas esas piezas básicamente se producen en México.
De tal manera que se importan hacia Estados Unidos y allá se fabrica el auto y lo venden como fabricación. Básicamente lo que hacen todas las economías hoy día con economías de escala y costos marginales. Por lo tanto, Estados Unidos, o sea, México, perdón, exporta tecnología, está dentro de la gama de tecnología, no es petróleo, no es aguacate, no es, o sea, México exporta aguacate en el Super Bowl y ya. Más allá de eso no se exporta tanto, ya todo el resto se consume acá adentro. Por lo tanto, hoy día México, los 87 mil millones de dólares que se exportan hacia Estados Unidos tiene que ver con vehículos o partes de vehículos, piezas de vehículos, motores, equipamiento, etcétera. Todo tiene que ver con tecnología. Y abajo, no sé si me alcanzan a ver acá, y abajo está los 11 mil millones aproximadamente en petróleo y gas. Para que se hagan una idea, eso es aproximadamente un 0,2% del PIB, ¿ya? Es decir, impacto cero. Eventualmente, por supuesto, un mayor costo en el petróleo, eso podría afectar el tipo de cambio, pero no es un driver del tipo de cambio, del peso mexicano o del dólar. No tiene que ver con eso. Incluso es más potente las remesas hoy día que la compra y venta de petróleo o del precio del petróleo, ¿va? Por lo tanto, los traders o los que especulan con el dólar, el petróleo no es un activo en el cual debiésemos mirar para ver o determinar la variación del tipo de cambio en nuestro país, ¿va? Sí, la cantidad de remesas, sí, la cantidad la cantidad de exportaciones en miles de millones de dólares, por supuesto, y por supuesto, panorama político tanto internacional en Estados Unidos como México, ¿bien? Eso por una parte, y es súper importante entender en términos de lana, de dinero, cuánto es lo que exporta hacia Estados Unidos para saber cuánto realmente impacta en su PIB y así el tipo de cambio. Por lo tanto, y aquí les muestro hacia qué van. Entonces, en un conglomerado, el 24% de las exportaciones de México, ¿ya? En términos porcentuales, por supuesto, ya lo vimos en miles de millones de dólares, el 24% de las exportaciones de México viene de la industria automotriz. Entonces, para los que no son de México y operan el dólar peso mexicano, esto es clave. Yo les puedo sacar los datos de Bloomberg, les puedo mandar semanalmente si quieren, cuánto es el consumo de partes de autos eléctricos de Estados Unidos que vienen de México. Y ese es un driver muy potente que efectivamente mueve el dólar, ¿ya? Es un dato que no es fácil sacarlo, por supuesto, pero se puede ir midiendo, tal cual como pasó en su minuto con las exportaciones de vehículos en Alemania, para saber cómo afectaba el euro. Básicamente opera de la misma manera el peso mexicano. Por lo tanto, es muy importante que si queremos ver cuál es el movimiento del dólar peso mexicano, tenemos que estar viendo qué cantidad o cuánto estamos vendiendo en México en piezas o la industria automotriz hacia Estados Unidos. Es clave. ¿Por qué? Y aquí hace sentido, los que no son de México, por algo, Elon Musk le pasó más de 150 millones de dólares para la campaña a Donald Trump. O sea, no es casual, o sea, no es porque son amigos. Efectivamente porque hay un negocio tremendo desde el punto de vista del costo productivo total de la industria automotriz, que ya les voy a explicar, y ahí se mete China, y ahí les va a hacer sentido todo lo que está pasando hoy día en términos de guerra comercial. Por lo tanto, México es un país estratégico en la producción de autos de la industria automotriz. Para que más o menos el 80% de la industria automotriz básicamente tiene que ver con los autos eléctricos y ahí se meten varias cosas más, por lo tanto está bien importante. ¿Bien? Por lo tanto, pueden ver ahí la industria automotriz, pueden ver equipos eléctricos en 22%, maquinaria, etcétera, y todo eso básicamente conglomera cercano a los 82 mil millones de dólares que se exportan hacia Estados Unidos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Están conmigo? Por favor, escríbanme rápido a través del chat. Si es que me escuchan bien, si están conmigo, si estoy hablando más rápido, vayan comentándome. Perfecto. Muy bien. Seguimos entonces. Muchas gracias ahí por los comentarios. Bien. Gracias, Virginia. Ok. Seguimos. Por lo tanto, ¿cómo sería la reducción del PIB en México con estas tarifas del 25% que hoy día estamos en rigor? Y básicamente esta variación del PIB
es del 1,5% negativo. Recuerden que estamos aproximadamente entre un 2 y un 3 en términos de proyección de crecimiento. Hemos bajado. El día de hoy México salió de la recesión técnica, a pesar de que obviamente tenemos una incertidumbre tremenda de una posible entrada en recesión, de una bajada en la clasificación de riesgo de Estados Unidos y además básicamente un comportamiento que hoy día Jerome Powell no quiere bajar las tasas producto de que la inflación al día de hoy no se ha mantenido a la baja como se espera. Por lo tanto, hay un riesgo inflacionario, las tasas de los bonos del tesoro están por las nubes, eventualmente y México saliendo de una recesión técnica, ya vamos a hablar por qué y por qué se generó ese incremento. Pero al día de hoy la proyección es que con tarifas vamos a perjudicar el 1,5% del PIB real de México. Por lo tanto, es bien probable que nuevamente México entre en una recesión técnica, siguiendo obviamente los patrones que hemos visto en los últimos 2 trimestres del año en México, que vienen a la baja, por supuesto, por la agresividad y la tonalidad de obviamente Donald Trump respecto a los aranceles, que eventualmente puede seguir subiendo. Y bien, pero Matías, ¿cómo le impacta esto el dólar? Y esto es un estudio básicamente que hizo Vancomer Research, que me parece muy bien a través de datos de Bloomberg. Y hoy día la proyección es que si no pasa nada, si no hay tarifas, nosotros vamos a tener en promedio un dólar entre 19 y 20, que es básicamente lo que estamos viendo ahora. Hoy día los aranceles no están aplicando en todos los productos. Si bien han entrado en rigor 30 días, 40 días, menos de 2 meses, conversaciones, no hay un efecto claro en las tarifas, dado a que hay conversaciones de por medio. Y es por eso que tenemos a Claudia Sheinbaum con Donald Trump hablando todos los meses en función de las negociaciones. Si Donald Trump no le gusta lo que le dijo Claudia Sheinbaum, le va a poner un 20% de aranceles más. Y ya, y se acabó. ¿Le siguen, no? Por lo tanto, ¿siguen ahí? ¿Están conmigo? Roberto, Antonio, perfecto. Ok, gracias Jaime. Por lo tanto, tenemos una proyección de un promedio de 19,5, si es que no ocurre nada. Si es que eventualmente tenemos una tónica de conversación sin certidumbre, eventualmente vamos a tener un promedio de 20,5 cercano a los 21 pesos por dólar. Pero si se llegan a ejecutar el 25% de los aranceles a los productos realizados o producidos en México que se exportan a Estados Unidos, vamos a tener un impacto tremendo, que es la proyección que hemos hablado, que no solamente la digo yo, pero generalmente hay varias casas de estudios que coinciden. Vamos a estar viendo acá un precio promedio en torno a los 23, incluso algunos en 25. Acá yo creo que fue bastante conservador en caso de que se apliquen estos 25% de aranceles, con un precio promedio de 23 pesos por dólar. ¿Ya? ¿Cuándo va a pasar esto? No lo sabemos. ¿Cómo va a ser la tónica? No lo sabemos. Eso es lo difícil de esto. Y estamos hablando hasta octubre del 2025. Y ahí puede que haya una moderación en el tono, eventualmente. Estos son los 3 escenarios que hoy día está viendo el mercado, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante tener esta gráfica. En el peor de los casos, debiésemos tener el tipo de cambio en niveles actuales, en 19,5. Por lo tanto, hoy día no ha pasado nada. Lo que puede pasar es que tengamos a tener un precio bien incrementado al alza en torno a los 23, 24, si es que se llega a aplicar con mayor agresividad. ¿Me siguen? ¿Van siguiendo, no? Ahí les doy 30 segundos para que si es que se escucha bien, gracias Luis. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, seguimos. A ver, ¿por qué les muestro esto? Es súper importante para los que están en México y para los que no están. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las ciudades que eventualmente... esta lámina la mostré en algún minuto en un seminario presencial, 100 personas acá en México, en nuestro auditorio, en Torre Reforma. Esta es una lámina que generó bastante controversia porque efectivamente acá en la frontera ocurre mucho flujo efectivo, ¿ya? Acá solamente estoy mostrando este flujo efectivo que tiene que ver con la inversión extranjera directa, o sea, está cuantificada. Todo traspaso de tipo de cambio, volumen, remesa, lo que le quieran llamar, que no esté, no me voy a meter en ese tema, pero eventualmente sabemos que hay un gran volumen fuerte de dólares que circula en la frontera entre Estados Unidos y México. Solamente le estoy mostrando acá que es la exposición alta a la inversión extranjera, ¿ya? Para que nos hagamos una idea de cuáles son las zonas hoy día que son más afectadas con estas tarifas, ¿ya?
que no necesariamente son las zonas, fíjense, con mayor poder adquisitivo de México, ¿ya? Sin embargo, son las zonas hoy día empresariales que tienen que ver con una tónica de exportación e importación de productos, ¿vale? Por lo tanto, esto solamente se los dejo como exposición para las personas que hoy día se encuentran en Baja California, en Baja California, se encuentran en la parte ahí, en la frontera, en la parte azul, donde hay mayor exposición a inversión extranjera. Y aquí les voy a hablar un poquito del nearshoring. Mucha gente entiende que el nearshoring básicamente es un concepto hoy día, y no, es algo que efectivamente es una realidad que está ocurriendo en México, pero es una realidad que creo que, a mi juicio, y esto es mi opinión, es una realidad que hoy día no ha llegado, que es una inversión que básicamente fue humo. Por lo menos los 500 millones de dólares que iba a invertir Tesla en Nuevo León, los 150 millones de dólares que iba a invertir BMW acá en Monterrey, y BYD, los 180 millones de BYD que iba a invertir acá en México, y que finalmente se echó para atrás, básicamente por la relación que tenía Elon Musk con Donald Trump. Por lo tanto, y ahí nos vamos con el concepto de nearshoring, que al final es una apuesta para que haya inversión directa extranjera. Para no ser tan técnico, raya para la suma es las empresas que quieren invertir en México y que quieren llevarse la empresa a México y no donde están, ¿ya? ¿Por qué México es un país estratégico? Que eventualmente la mano de obra, para los que no saben, la mano de obra en México es un 23% más barata que China en costos productivos. Costo productivo, eso es muy importante dejarlo claro. No sueldo como tal a la persona. La mano de obra productiva. ¿Cuánto me cuesta hoy día hacer un auto eléctrico? Un 23% más barato que China si contrato gente en México, pongo mi empresa en México, pago impuestos en México, es un 23% más barato. O sea, imagínense la brutalidad del punto de vista estratégico que es México, ¿ya? Por eso hoy día hay esta guerra comercial y por eso Donald Trump le pone impuestos a los productos realizados en México. Porque el tema no es México, el tema es China. ¿Qué pasa? Si BYD entra hoy día a Estados Unidos, a México, con una fábrica, 3 millones de puestos de trabajo, aumenta el PIB en 1,9% en el primer Q del año. Eso genera mayor crecimiento, mayor consumo, mayor, obviamente, inversión, mayor contratación, y así viene el círculo de la economía. Imagínense lo que significa eso para Tesla. Que Tesla, o BYD, como quieran, BYD es un 50% más barato que Tesla. O sea, BYD le sale a hacer el mismo auto que Tesla, pero un 50% más barato. Punto. Y con todo ese mercado va hacia Estados Unidos y vende su auto y se come básicamente la industria automotriz de auto eléctrico en Estados Unidos de manera facilito, está tranquilito, netamente por costo productivo. Y es por eso que Donald Trump, la proyección es ponerle hasta un 120% de aranceles a los autos eléctricos fabricados en México que lleguen a Estados Unidos. No sé si me explico. Esa es la relación, esa es la guerra básicamente comercial, y está metido México porque básicamente el costo productivo es muy bajo y es más barato que China. ¿Y eso qué es lo que ha generado? Que nuestro tipo de cambio, de pasar a tener una proyección de 22 pesos por dólar, el nearshoring o todos los dólares que efectivamente iban a llegar no están llegando y la proyección empezó a aumentar. Y es por eso que podemos ver un incremento incluso a los 24 pesos por dólar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la tonalidad de Donald Trump empieza a bajar, la agresividad empieza a bajar, por lo tanto, la expectativa del precio empieza a caer. ¿Me siguen o no? Recuerden que regla número 1 del análisis técnico, el precio tiene toda la información de mercado. Todo lo que nosotros queramos saber, el precio ya lo tiene incorporado. ¿Me siguen? Por lo tanto, siempre el precio funciona a expectativa, y la expectativa es que efectivamente la tonalidad baje, la agresividad baje, y eso genere mayor flujo de capital hacia México, y es por eso que estamos teniendo una liquidación importante y hemos visto una caída en torno de los 20.5 a los 19.5. ¿Me siguen ahí? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Me pueden responder ahí a través del chat? Perfecto. Ok. Leo, voy a responder inmediatamente tu pregunta. Vamos con esta lámina. Gracias, Omar. Gracias Antonio. Perfecto.
Vamos, seguimos. Por lo tanto, ¿cuáles son los top? Ok, ¿cuáles son las industrias? Ahora, ¿cuáles son los top 10 básicamente de industrias que exporta México hacia Estados Unidos? Ya vimos vehículos, Matías, y si no son vehículos, estamos viendo maquinaria pesada del 18% y equipamiento. Tiene que ver básicamente con tecnología. Minerales, petróleo, derivados del petróleo, gas, no sé cómo le dicen en otros países, pero todo lo que tenga que ver con derivados del petróleo, básicamente un 4%, y ese 4% de exportación equivale al 0,1% del PIB de México, por lo tanto no hay mucha relevancia, y de ahí hacia abajo. Y ni siquiera aparece, bueno, y acá el 2% de vegetales, que aquí podemos meter el aguacate si quieren dentro de las exportaciones de México, pero no es relevante. Solamente el día del Super Bowl, que es el día en que Estados Unidos consume más aguacate en el mundo. Entonces, es impresionante ese dato. ¿Ya? Por lo tanto, es el día en que más México exporta aguacate hacia Estados Unidos. Bien, en términos de PIB, ya sabemos cuánto involucra, cuánto depende las importaciones totales de Estados Unidos en términos porcentuales. Vemos el volumen de exportación por país. México con Canadá están dentro de los países más importantes dentro de ese promedio, por supuesto, y básicamente en torno al 11% de las exportaciones que son hacia Estados Unidos equivalen al de México. Por lo tanto, si nos ponen aranceles acá en México, claramente le va a afectar al PIB de México y eso obviamente va a generar una depreciación en el peso mexicano. Por lo tanto, vamos o debiésemos tener un incremento en el dólar dado al riesgo que nosotros hoy día estamos viviendo. ¿Y cómo se ve esto en términos de las exportaciones y PIB? México del total de exportaciones, y aquí podemos ver cuánto exporta México hacia Estados Unidos, más del 80% de su PIB. ¿Me siguen? ¿Cuánto involucra en términos de miles de millones? El 27% del crecimiento de México depende básicamente de Estados Unidos. Lisianamente. Chile por acá, los chilenos que nos están viendo es un 4,3, por lo tanto básicamente los aranceles o cualquier cosa que tenga que ver con el cobre que diga Donald Trump le puede afectar en el corto plazo, pero básicamente Chile depende de China y Estados Unidos es más o menos el 1 o el 2% del PIB de Chile, por lo tanto no debiese ser tan agresivo. Y ya básicamente Colombia, Brasil, que son también economías bastante estables en ese sentido, involucran del 1,7 y el 3,8, por lo tanto México claramente dentro de Norteamérica y Latam es el que más depende de Estados Unidos y al que más le afecta. Entonces, a ver, ¿cuáles son las proyecciones también de inflación? Matías, si nos ponen aranceles, eso quiere decir que nos van a comprar menos, o eso quiere decir que el auto, por supuesto, producirlo sale más caro y ese costo, por supuesto, se le traspasa al consumidor y ese consumidor, por supuesto, hay que ver si que está dispuesto a pagar un auto mucho más caro, un 25, un 30% más caro, incluso hasta un 120% más caro, y eso obviamente va a generar inflación, tanto en México como en Estados Unidos. Ahora, Banxico, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el core de la inflación que se espera básicamente en el tercer Q del año? Se esperaba una inflación básicamente del 3,8 al segundo Q del año. Al tercer Q del año no había variación en la inflación, se sigue manteniendo en torno como un 3,8, que es un poco lo que se esperaba. Ahora bien, el crecimiento ha bajado. Si bien la inflación se mantuvo constante, el crecimiento ha bajado y es por eso que tampoco Banxico ha bajado de manera agresiva las tasas. Para que se hagan una idea, México mantuvo el año, iniciando el año con una tasa de interés en torno al 11 al 12%. Por eso los CETES y las cajitas que vi por ahí que te ofrecían una rentabilidad fija en el año eran del 12, incluso vi en algún minuto un 14% anual en renta fija, que es maravilloso, considerando por supuesto del cómo se van a mover las tasas a futuro y las tasas de interés que hoy día hay en México. Anticipamos hace mucho tiempo que ya México debiese bajar las tasas de manera agresiva porque también son muy datos dependientes de Estados Unidos. Por lo tanto, si veíamos que Estados Unidos iba bajando las tasas, México en algún minuto lo tenía que hacer y eso generó también una caída en las tasas de interés en renta fija y un incremento también en renta variable también en bolsa mexicana. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que estamos viendo que hay una desaceleración y la inflación no cede. Por lo tanto, hoy recién México salió de la recesión técnica. Para que se hagan una idea, son 3 meses de desaceleración económica, es decir, que no crecemos, o estamos negativos.
O sea que no hay ningún 0.1% de crecimiento respecto al PIB en comparación al mes del año pasado. Por lo tanto, no tuvimos crecimiento en marzo, en febrero, no tuvimos crecimiento en marzo y la proyección de abril recién estuvimos flat. No hubo un incremento importante, pero básicamente salimos de esa recesión técnica de no crecer. ¿Significa que desaparecieron los riesgos? Claramente no. Eventualmente podamos que ya cuando termine el mes de mayo, ya en junio veamos obviamente el balance de México, eventualmente este mes tengamos una caída importante, sobre todo que hubo varios feriados y eso obviamente genera una paralización también en el consumo, crecimiento, etcétera. Así que hay que tener mucho ojo qué pasa con el crecimiento en el mes de mayo para el próximo mes. Y ver si es que efectivamente nuevamente podemos entrar en una recesión técnica en México y eso ya terminando el tercer Q del año ya puede ser bastante peligroso para nuestra moneda. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo bien? Exacto, Enrique. El concepto de esta inflación tiene que ver con eso. Hoy día, desde el punto de vista técnico, no lo estamos, pero eventualmente se podría dar, sobre todo con los riesgos asociados. Recuérdense que el mercado siempre anticipa o siempre trata de anticipar lo que puede ocurrir. Y es por eso que eventualmente estamos viendo que el yield de la tasa, el yield de los bonos del Tesoro a 30 años en Estados Unidos rompe el 5% y eso obviamente puede generar mucho peligro porque la curva de largo plazo está invertida con la de corto plazo y eso es básicamente un síntoma de recesión. Lo hemos visto otras veces, no ha ocurrido nada, pero es el primer síntoma de una recesión. Bien, en cuanto a expectativas de inflación anual, esto era de un año tras otro, del 2025, se mantiene estable. Estos son datos de Banxico. Yo los quiero mostrar básicamente porque tenemos un banco central, a mi gusto, muy... Y esto es una opinión, no es algo fundado, pero dentro de los bancos centrales de América Latina, el Banco Central de México tiene dos factores importantes. Uno que es bien dato dependiente de Estados Unidos, más o menos lo que pasa también con Chile, pero Chile eventualmente tiene mayor autonomía de eso, pero México no mucho. Y eventualmente también Banxico siente o puede tener presión del gobierno para hacer ciertas cosas y que eventualmente puedan jugar o puedan maquinar con los repos, por ejemplo, las compras y ventas de dólares simultáneas a un año, etcétera, etcétera. Y eso también puede mover el tipo de cambio y ahí jugar un poquito con la inflación para que no se vea tan malo, ¿ya? Que es algo que obviamente, si lo comparamos con la mayoría de las economías emergentes similares a México, eventualmente hay un desacople importante, que es un poco lo que vimos el año pasado con el dólar, cuando el dólar a nivel mundial, antes de que saliera Donald Trump, el dólar a nivel mundial en las economías LATAM o emergentes, sumando Australia, Taiwán, Nueva Zelanda, etcétera, Colombia, Chile, Perú, Brasil, México, podíamos ver que el peso mexicano se había apreciado alrededor de un 16% en comparación a sus pares, cuando veíamos que básicamente el dólar a nivel mundial estaba subiendo entre un 6 y un 7%. Nuestros compatriotas chilenos pueden ver cuánto subió el dólar el año pasado, el dólar contra el peso colombiano, el real brasilero, cuánto se apreciaba el dólar en comparación a las monedas locales, y cuando veíamos un México con una economía bastante similar, con un partner, por supuesto, de vecino, obviamente ya lo vimos los números, pero que no debiese tener mucha relación, no debiese tener mucha discrepancia, pero teníamos un spread aproximadamente del 12% contra nuestros pares. Y ahí estaba no sé si alguien escuchaba el super peso mexicano, cuando al final no tenía ningún respaldo, y es cuando proyectamos que el dólar debiese estar en torno a los 21, cuando lo agarramos de los 16, y que eventualmente el impulso fue Donald Trump y ahí se nos fue de los 16 básicamente a los 21, ¿ya? Pero eventualmente es esto, tenemos un Banxico que hoy día es muy inestable, que no dice mucho, que básicamente actúa en función a lo que ocurre en el panorama global cuando sus países vecinos ya se están anticipando. Recuerden, y esto es un tips, recuerden que los que reaccionan de manera más rápida son las economías LATAM. Son las economías que reaccionan más rápido. Son los primeros en subir las tasas y cuando hay que bajarlas son los primeros en bajar las tasas.
¿ya? Y ahí viene el efecto dominó, después nos vamos a Asia emergente, después nos vamos a Europa, Europa emergente, Estados Unidos y nuevamente ahí LATAM y viene el círculo. Son los primeros en reaccionar. Por lo tanto, porque son economías volátiles y son economías riesgosas, por eso entregan mayores, tienen un mayor beta, por lo tanto tienen mayor rendimiento en términos de bonos, si es que se quieren ir a la renta fija, etcétera. Por lo tanto, es muy importante hacer este símil o esta comparación de México contra sus pares para saber qué tan desacoplado está con el mercado, para saber hacia dónde podríamos ver el dólar, ¿ya? Y bien, y por último, esto es importante, cuánto es la variación del PIB, cómo estamos viendo hoy día la encuesta, esta es de la encuesta de diciembre con respecto a la encuesta de enero del 2025, y esto es lo que espera básicamente el mercado en función al crecimiento de México. La verdad es que yo acá sí estoy en línea con Banxico, sin embargo no con la tasa y no con la inflación, pero sí estamos en línea acá con la proyección de México, y esto es básicamente sin contar los aranceles, que un poco el grafiquito que les mostré al inicio de la presentación. Por lo tanto, es bien probable que acá Banxico el primer Q y segundo Q del año lo tiró positivo cuando estamos en una recesión técnica, salimos recién el día de hoy, pero básicamente esto es un poco la visión de Banxico para que se hagan una idea de qué tan desacoplado está el Banco Central con la realidad y la economía mexicana. Por lo tanto, es súper importante entender que las decisiones que hoy día toma el Banco Central y estén en línea con el mercado es el detonante que quizás podríamos ver de que hay un impulso, ¿ya? Y es por eso que lo tenemos bajo hoy día los 20 pesos por dólar, incluso en los 19.5 que lo hemos tenido en promedio en la última semana. Bien, a ver Matías, gracias por la grafiquita, gracias por la explicación, pero a ver, ¿qué va a pasar con el dólar? Hay factores importantes en el dólar que yo creo que son cruciales para ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses con el dólar. Bien, uno es la guerra comercial, que hoy día no está en guerra, la cosa está tranquilita, pero es una guerra comercial que hoy día va a generar riesgo que eso nos debiese tirar un dólar fuertemente hacia arriba en caso que la tonalidad o la agresividad de Donald Trump empiece a generar mayor incertidumbre. El mercado de bonos y el mercado de renta fija a nivel mundial ya está reaccionando a esto. Yo les recomiendo siempre hacerle caso a la renta fija, que son los que se anticipan. Recuerden que el 80% del AUM mundial, el AUM es básicamente el capital administrado, el equity administrado hoy día a nivel mundial está en renta fija, que es el 80%. Por lo tanto, las decisiones, los grandes volúmenes, los billions, están en renta fija. Por lo tanto, hay que hacerle caso a los movimientos de tasa. Por lo tanto, si el mercado de renta fija ya está liquidando, por eso estamos viendo que hay una tasa incluso importante sobre el 5% a 30 años, es porque está adquiriendo riesgo. Y eso es una realidad y hay que hacerle caso, no tratemos de obviarla, ¿va? Por lo tanto, es muy importante y eso después tiene un efecto colateral, pero más a futuro. Pero la renta fija hoy día ya está reaccionando a los riesgos, eso por una parte. Eso va a generar, por supuesto, una liquidación y esa liquidación de bonos está en dólares y esos dólares se tienen que vender. Por lo tanto, estamos viendo hoy una caída generalizada también en el dólar, en ciertas plazas comerciales, por supuesto, pero sobre todo la mexicana, ya que tiene una directa relación. Por lo tanto, hoy día estamos viendo una ruptura en torno a los 20 pesos, cercano con un piso en los 19, y los 19 es un precio importante, ya vamos a ver el técnico, que de ahí eventualmente se podría venir una caída aún más fuerte en caso de que esto se vaya o se vaya liquidando mucho bono del tesoro. Eso por una parte. Nearshoring es importante. Recuerden que son aproximadamente entre las 5 o 6 empresas más grandes que quieren invertir en México y producir o poner su empresa como plaza comercial acá en México. Son aproximadamente entre 7.500 y 8.000 millones de dólares hoy día netamente en inversión especulativa. Eso fuera de estructura, sueldos, tributación, etc. Estamos hablando, para que se hagan una idea, es un 25% más de los 5.000 millones de dólares que entran cada trimestre en remesas a Estados Unidos, que es lo que más o menos mueve entre un 25 y un 30% el tipo de cambio en México. Recuerden que el 70% del movimiento del dólar
tiene que ver con posiciones especulativas y solamente el 30% estructural. ¿Qué significa eso? Básicamente que el 70% de las posiciones en dólar se ejecutan en el día y se cierran en el día. Y el otro 30% es estructural, es decir, compro hoy día y vendo a 4 o 5 meses. ¿Ya? ¿Por qué se los comento? Porque en México los Afores, que son algo similar a la AFP en Chile, pero hoy día los Afores no administran tanto el capital como se hizo en su minuto en Chile, que si se liquidaba de un fondo a otro se movía el precio del dólar. Hoy día no. ¿Por qué? Porque hoy día la Afore hoy día tiene una política súper distinta, no está tan avanzado el sistema y obviamente un sistema que hoy día los mexicanos en el grueso no trata de poner sus lanas ahí, ya sea por ley o no, porque hoy día hay mucha informalidad. Entonces, no administra tanta lana o tanto dinero en términos de billions como por ejemplo en Chile. Por lo tanto, ese 30% estructural, por lo tanto, no mueve mucho el dólar a menos que haya un cambio de portafolio, pero hoy día eso no se puede, ¿ya? Por lo tanto, el 70% es especulativo, por lo tanto, reacciona a los movimientos y a las noticias del día. Por lo tanto, tener una posición estructural en el dólar peso mexicano es bien probable que te comas mucha volatilidad dentro del mes, ¿ya? Eso por una parte. Dos, los flujos de capitales, ya sean las remesas o ya sea la inversión directa desde nearshoring, hoy día no está cumpliendo. Tenemos problemas de agua, no está la infraestructura, no se sabe cómo hacer la tributación. Recuerden que hay una reforma en rigor hoy día en el gobierno que hoy día, si esa reforma no está clara, las empresas no van a invertir en México porque no saben el marco teórico o cuáles son las reglas del juego para poder invertir en México. Si yo quiero contratar 2.000 personas para producir autos eléctricos, ¿cuánto les tengo que pagar? ¿Cuánto es el sueldo mínimo? ¿Cuánto es lo que tengo que tributar? Si tengo que hacer un plan para la gente que va a trabajar en mi empresa y tengo que hacer una ciudad, arreglar calles, etcétera, alumbrado público, eso hoy día no existe en el marco teórico porque hay una reforma en rigor donde las reglas del juego no están y eso genera una fuga de capitales. Y esa fuga de capitales hace que no entren dólares. Si no entren dólares, el precio del dólar sube por oferta y demanda. No sé si me van siguiendo. Por lo tanto, hay un factor importante de que el nearshoring hoy día no está cumpliendo en términos de 1.5 billions que hoy día es lo que se proyecta o el 1.7 billions que hoy día se genera de aquí al 2025 al 2027 en términos de ingresos. ¿Bien? ¿Qué más? Las bajas en las tasas. Dólar, proyección 2022. Que hoy día yo estoy de acuerdo con algunas casas comerciales. Mi percepción creo que diésemos estar en torno a un promedio sobre 20, entre 25 y 21, si es que no pasa nada. Y si es que aumentan los riesgos, el dólar debiese pasar la barrera de los 22, sin lugar a dudas, con una recesión técnica en México, con una inflación que no baja, con tasas de interés que hoy día están sobre el mercado en LATAM y Europa y Estados Unidos, además de un programa hoy día que no cumple con las reglas del juego en el caso de nearshoring. Y por otra parte, tenemos a un vecino que está cambiando de opinión cada mes en términos de tributación, de impuestos. Les tiro la más cercana, que es un impuesto al 5% de las remesas que vienen de Estados Unidos hacia México, que es básicamente el 25% de la adquisición de sueldo de los mexicanos. Por lo tanto, si entran menos dólares, por supuesto, a México, por supuesto que hay un impuesto, por lo tanto te va a llegar menos dólares a la familia, eso va a generar que de los 5.000 millones de dólares que se ingresaron en el último Q del año del 2024, que fue el récord histórico, eventualmente va a tener básicamente un 5% menos de esos 5.000 millones de dólares que entran constantemente como remesas, que están, por supuesto, contables, no las que no están contables, es mucho más, pero las contables son 5.000 millones y ese 5% que pasó a 3,5 hoy día con conversaciones con Claudio Sheinbaum, por supuesto entra en menos flujo de capital y eso hace subir el dólar, por supuesto, por efecto de oferta y demanda. Bien, y las tarifas arancelarias, que esto es algo que vamos a tener un vaivén constantemente, si es que se ponen las tarifas, si es que es un 25, si es que es un 30, si es que es un 40, o bien no los voy a poner, pero te voy a esperar un mes, vamos a tener un mes de conversaciones, no llegamos a acuerdo, te pongo el 25, vamos a tener este vaivén en el dólar porque obviamente con Donald Trump la verdad es que es difícil de anticipar. Lo que sí podemos hacer
es aprender del pasado. ¿Qué es lo que ocurrió en su primer gobierno? Es una persona que efectivamente es muy buen negociador y que generalmente lo que dice, lo hace, y cuando lo aplica, Estados Unidos le afecta, sí, pero en menor medida. Por lo tanto, el sartén por el mango, como decimos en Chile, o donde quien lleva la batuta, básicamente, hoy día en el poder de negociación, es Donald Trump, Estados Unidos, con sus países vecinos. Bien, por lo tanto, son 4 factores que yo hoy día veo que el dólar debiese tender a subir, pero en la data eventualmente también hay un fundamental importante que esperamos de que eso se mantenga para poder tener una apreciación del peso mexicano. Sin embargo, hoy día los factores de riesgo son estos, los que podemos ver que un dólar suba, y hoy día si se mantiene una tónica disminuida, si los riesgos empiezan a desaparecer, si hoy día la recesión técnica de México tiende a desaparecer el siguiente año, según los datos que les mostré, no va por ahí el camino, pero si eso se llega a mantener, ahí eventualmente creo que podemos ir al análisis técnico y ver cuánto es lo que podría caer el dólar peso mexicano si las expectativas el día de hoy empiezan a disminuir en términos de riesgo. Yo no lo veo así, pero en caso de que ocurra, podríamos tener incluso una caída del 6,2% en torno a los 18 pesos por dólar. ¿Por qué los 18 pesos por dólar? Básicamente es el piso importante y el promedio que estuvo básicamente el 2024. El promedio de 2024 del dólar peso mexicano fue en torno a los 18 pesos por dólar. Post elecciones Donald Trump tuvimos un incremento importante de los 17, incluso 16,9 hasta los 21 pesos por dólar. Tuvimos incremento potente casi de 20. Por lo tanto, hoy, si vemos una caída en el dólar y rompe este piso importante, que es donde están las ventas del Banco Central de México. Tengan claro eso, hay una venta importante del Banco Central de México en 18 de dólares, ¿ya? ¿Por qué? Básicamente quieren mantener el tipo de cambio bajo de tal manera de que la inflación no se le escape mucho. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que Banxico hoy día tiene programado ventas, BEPAS, que se llaman acá en México, tiene programado ventas en el mediano largo plazo, en los próximos 6 meses, en precio de 18, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante saber eso. En una tónica del 5% del volumen operado en México son las ventas diarias que está haciendo el Banco Central de México. Eso por una parte. Y en caso de que los riesgos aumenten, que yo soy más de esa línea, más de esa visión, con unos bonos del Tesoro hoy día 30 años que están sobre 5 y la curva corta está invertida con la curva larga, señal de recesión, pero por donde uno la mire, eventualmente podríamos volver al precio promedio de los 21 pesos por dólar. Pero estamos hoy día, desde el punto de vista técnico, en un lateral. Sin embargo, desde el 2024 a la fecha, estamos teniendo esta tendencia alcista con una curva bajista. Recuerden que desde el punto de vista técnico existe una curva y esa curva eventualmente se puede prolongar, o este efecto en U podría llegar hasta los 18 pesos por dólar en caso que el panorama sea positivo, poco riesgo, menos incertidumbre, dólar baja. Mayor riesgo, tasa de interés, recesión, riesgo de recesión, inversión de curva de la larga corta de los bonos del Tesoro, síntoma de recesión, síntoma de riesgo, síntoma de refugio, dólar sube. Bien, por lo tanto, espero, chicos, que les haya quedado claro. Ahora vienen las preguntas. Ok, Matías, bueno, ya, ¿qué hago? ¿Compro? ¿Vendo? ¿Cómo lo hago? Porfa, escríbanme a mí aquí en el chat para que por favor los que hoy día estén interesados en cómo poder aprovechar el dólar tanto al alza o la baja, los que se quieran cubrir, los que tengan inversiones en dólar y están esperando que esto suba y el dólar cae y se quieren cubrir para no perder por el tipo de cambio, o las personas hoy día que tienen pensado dolarizar su patrimonio en el largo plazo por los riesgos que hoy día estamos viendo, escríbame acá porque dentro de este webinar están nuestros ejecutivos de alto impacto en términos expertos en tipo de cambio y ellos son las personas que hoy día les van a escribir de manera interna. Ya, Roberto, le digo de inmediato que te escriban, de tal manera que le escriban por interno y les ayuden a entender el cómo nosotros vemos, cómo podemos aprovechar, cómo ocupamos la plataforma, etc.
Dudas, consultas, porque voy a pasar a un anuncio importante de nuestro torneo. Vamos a dejar 2 minutos de preguntas. Perfecto, bien. Oye, buenas preguntas hicieron, los felicito. Jorge Rodas, ¿de dónde eres? ¿De Chile, Perú, Uruguay, México, Estados Unidos? Perfecto. Buena pregunta me hizo. A ver, información internacional indica que China es el principal tenedor de bonos del tesoro de Estados Unidos. Sigue siendo agredido, podría comenzar a vender volúmenes fuertes, provocaría una devaluación. Exacta. La pregunta de Jorge, buena pregunta, muy buena. Esto yo siempre el ejemplo que yo pongo cuando hablo del Guasón y Batman. Se odian, pero literalmente se necesitan. A ver, efectivamente, como dice Jorge, China es el mayor poseedor de bonos del tesoro a 10 años de Estados Unidos, ¿ya? Es decir, con deuda corta, no con deuda larga, ¿ya? El mayor tenedor de bonos del tesoro de Estados Unidos, y adivinen quién es el mayor tenedor de bonos del tesoro de China. O sea, está facilita. Estados Unidos, ¿ya? Por lo tanto, hoy día si hay un colapso, por eso yo digo que la guerra comercial, si bien es un juego de negociación, porque hoy día China, bueno, aprieta el clic de venta y la economía de Estados Unidos se cae un 15% en 2 meses y así y viceversa. O sea, eventualmente ambos países no lo pueden hacer porque ambos países, entre comillas, estarían en quiebra porque participan dentro del 35% de tenedores del bono del tesoro, ambos. Creo que Estados Unidos y China es un 40%, no, ahí no estoy muy seguro, pero andaba por ese rango. Pero sí lo de China-Estados Unidos un 35%, por lo tanto, una venta masiva de esos bonos del tesoro, por supuesto que genera que un yield sea muy fuerte. Y la deuda, y aquí voy, y esto por eso es buena tu pregunta, Jorge. El foco de Donald Trump, ¿por qué Donald Trump hoy día está jugando con el objetivo de Donald Trump no es ganar una guerra comercial, el objetivo de Donald Trump es presionar a la Reserva Federal a que baje las tasas. Ese es el foco. Si alguien cree que es otra cosa distinta, está súper equivocado. Bueno, pues no súper equivocado, puede ser otra visión, pero el foco de Donald Trump es bajar la tasa. ¿Por qué? Porque si baja la tasa y la deuda a largo plazo, o baja la tasa o el yield de corto plazo, puedo refinanciar mi deuda de largo plazo a una tasa de corto plazo. Por lo tanto, si mi deuda de largo plazo está en 5% y mi deuda de corto plazo está en un 4%, refinancio mi deuda de largo plazo al 4%. Y Donald Trump lo que hace ahí con bajar la tasa es refinanciar esa deuda para poder tener más capital, y ese capital lo que quiere hacer es su plan de gobierno. Como por ejemplo, bajar la tasa impositiva a las empresas, es decir, pagar menos impuestos. ¿De dónde saca esa plata Donald Trump para que las empresas paguen menos impuestos? No se sabe, porque Estados Unidos hoy día básicamente está hiper megamente endeudado, y es por eso que se tiene miedo de la capacidad de riesgo. Y es por eso que la clasificación de riesgo se la disminuyeron la semana pasada, porque el riesgo de pago está disminuyendo, perdón, el riesgo de no pago, perdón, está aumentando. ¿Me siguen, no? Ese es el foco que hoy día Donald Trump quiere, generar un poquito de inflación, o tratar de bajar de la inflación de alguna manera interna, para que la Reserva Federal obligarlo a bajar las tasas, pero la Reserva Federal no va a bajar las tasas y la inflación se mantiene constantemente arriba, para poder refinanciar su deuda de largo plazo y así tener la lana, básicamente, el capital, para poder hacer su plan de gobierno. Es el foco. O sea, no hay otro, no se explica otro de poder afectar ciertas economías para poder hacer las cosas que quiere hacer Donald Trump bajando su deuda. Para que se haga una idea, si refinancia la deuda de un 5 a un 4, son 3,8 trillones que hoy día de deuda que Estados Unidos estaría pagando menos. En pura tasa, en un punto porcentual, o sea, en 1% básicamente, es esa cantidad, o sea, es una trillonada de volumen de plata para poder hacer mil cosas.
Y ese es el objetivo, bajar la tasa de manera agresiva para poder refinanciar la deuda. Por lo tanto, sí, Jorge, tiene que ver con el mayor poseedor, pero hoy día no se puede hacer básicamente porque las tasas están muy altas y eso obviamente genera mayor riesgo. A ver, entonces no existe un escenario en donde el tipo de cambio se ubique por debajo de los 19. Sí, el escenario que te acabo de comentar, que en caso de que rompa el nivel técnico de los 19, se podría ir a 18, que es el próximo nivel técnico y el promedio que estuvo el año 2024, considerando que los 19 pesos por dólar es donde tiene la venta Banxico. Bien. Todo el año 2025 estima el dólar esté a menos de 20 pesos mexicanos. No, un poco como comenté, a mi gusto creo que si los riesgos aumentan y la renta fija hoy día te está mostrando que eventualmente podría haber un aumento en el yield, creo que es cosa de tiempo de ver al dólar nuevamente en los 20. Eh, bien, ya. A ver, José me pregunta, hola, ¿recomiendas tomar préstamos en dólares? Eh, a ver, José, me gustaría, si quieres escribir por interno, nosotros no hablamos mucho de préstamo, acuérdate que nosotros hablamos más de mercado y de trading básicamente, pero creo que si la pregunta va por ¿me dolarizo? Para mí es una buena opción. O sea, si usted me pregunta a mí hoy día, yo estaría dolarizado al menos un 50% de mi patrimonio en México. Uno, porque el tipo de cambio está atractivo. Dos, por los riesgos que vemos. Y tres, hoy día no solamente México, sino que a nivel mundial estamos viendo riesgos importantes en términos de crisis. Entonces, eventualmente podríamos ver una dolarización en el mediano largo plazo, por supuesto, pero creo que sí sería un buen punto de entrada para empezar a dolarizarse, 100% de acuerdo. Eh, perfecto. Bien. Luis, a ver, ¿qué acciones? Si quieres, hablemos por interno, Luis. Me hiciste la pregunta de si es que se recomendaría comprar algunas acciones y mantenerla pensando en el largo plazo. Primero, ¿qué acciones? Acuérdate que hay acciones que son utility, que son más refugio, acciones tecnológicas que tienen un beta mucho más alto. Puedes invertir en acciones que estén en el Russell 2000, que son las 2000 empresas hoy día con mayor capitalización, perdón, con un mayor beta. O sea, son básicamente las small cap. Por lo tanto, se mueven mucho más y son más susceptibles a las tasas de interés de Estados Unidos. Ahí pueden haber muchas oportunidades. Te puedo nombrar un par. Yo hoy día estaría en acciones que tengan un crecimiento importante y donde no les afecte hoy día una posible recesión, ¿ya? Hay ETF que se resguardan, hay un ETF también que replica el VIX, hay un ETF que replica a todas las empresas que tienen o venden un producto que es más inelástico, por lo tanto, independientemente de si es que hay recesión o no, el consumo se mantiene. Por lo tanto, ahí hay varias opciones para poder invertir en el largo plazo. Así que peguemos una miradita internamente o escríbeme ahí para que uno de nuestros ejecutivos te pueda contactar y te pueda explicar cómo lo podemos hacer. Bien, señores, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias por todo. En honor al tiempo, ya estamos ya. Cualquier cosa, mi correo es mosorio@capitaria.com. Escríbame. Si necesita la presentación, se la puedo mandar, no pasa nada. Si necesita dudas de cómo hacerlo, cómo entrar, mándeme un correo. Y además los dejo invitados, no sé si alcanza a ver, los dejo invitados a nuestro torneo de trading, ¿ya? El torneo de trading es el ganador gana $200.000. $200.000 al ganador. Es un torneo que dura aproximadamente 2 meses, ¿ya? Y yo los invito básicamente a rankearse, ¿ya? No necesariamente, quizás el objetivo para los que son nuevos, si no es ganarlo, los que ya saben básicamente o sí tienen experiencia en inversiones, los invito a meterse, no está difícil, eventualmente hay muchos activos en el mercado que se están moviendo de manera prolongada, que tienen un beta entre el 6 y 7%, por lo tanto se puede sacar varias buenas rentabilidades ahí para poder ganarse el premio. Participa Chile, Perú, Uruguay, México.
Tenemos premios semanales, quién compra oro más barato, quién compra Bitcoin más barato, etcétera, etcétera, el mejor trade, el que ganó más lana en una semana, etcétera, etcétera. Está bastante entretenido. Y para los que son nuevos y no tienen mucha experiencia, yo los invito a rankearse y los invito a ser parte de una comunidad muy entretenida. Tenemos un ticket mínimo de $5.000. No se puede entrar con menos de $5.000 porque el premio es bastante alto. Y además, al menos en México, hablo por México, acá hacemos desayuno con los clientes del torneo. Ahí vi a un par que están dentro del torneo y que son clientes que están escuchando este webinar. Hay una comunidad bastante entretenida, se aprende. Hay una diferencia en términos de exclusividad muy buena, porque hablamos directamente de indicadores técnicos, cómo ganar lana, cómo entrar, cómo debatir con nuestras emociones en el mundo financiero, cuáles son las oportunidades que como Mati ve, como Matías personal, qué acciones uno invertiría, qué harías acá Entonces se genera una comunidad muy buena, donde el aprendizaje que van a tener en los próximos 2 meses, se los digo, no se los da ningún diplomado. Porque la velocidad con la que nosotros enseñamos y hacemos que las personas tomen sus propias decisiones en el mercado, o sea, no hay ninguna empresa como nosotras, y eso se los digo, pero se los puedo firmar. Es algo que yo puedo asegurar, no les puedo asegurar nada más, no les puedo asegurar que ganen, que pierdan. Lo que sí puedo asegurar es que en Capitaria van a aprender lo que no aprendieron los últimos 2 años su diplomado de finanzas que pagaron 200.000 pesos mexicanos. Se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque somos muy buenos en eso. Hay premios que nos avalan y también porque nos esmeramos y somos súper majaderos en que las personas que estén en Capitaria estén en este camino financiero junto con nosotros. Tiene un ejecutivo que te está comentando las oportunidades de mercado. Si no entiendes, ven a la oficina. Si tienes dudas con algunos indicadores, vente a desayunar conmigo, vente a tomar un café en mi oficina. Estoy en Torre Reforma acá, piso 14, en uno de los edificios más top de Ciudad de México. Ven a conocernos, ven a ver qué es lo que hacemos, ven a visitar el equipo. O sea, yo feliz, ¿ya? Por lo tanto, es una atención muy distinta que los vecinos que tenemos acá al frente, o los que ya saben, que te llaman una vez al año y es básicamente para decirte que hay que invertir en el fondo que va a menos 20% en el año. Así que eso, señores, los dejo invitados. Ahí están los links del torneo. Cualquier duda con respecto a cómo pueden entrar al torneo, cómo aprender, etcétera, etcétera, coménteme ahí en el correo o en el Q&A que tenemos acá y nuestros ejecutivos se van a contactar con ellos. Espero que haya sido un placer. Muchas gracias por todos. Nos vemos.